Hola, bienvenida al canal de asesorías Prexun, yo soy la maestra Paulina y en esta serie de videos estamos revisando la materia de estudio del cambio. Estamos en la etapa número 2 que se llama derivación, es la página número 64 y estamos en el ejercicio 19, ¿ok? Entonces en esta actividad nos piden derivar con la regla de la cadena, ¿ok? Entonces hay que acordarnos que decía la regla de la cadena y recuerden que es una muy sencilla. Tenemos una función elevada a una potencia y la queremos derivar. Entonces, al momento de derivarla, la regla nos dice que hay que bajar el exponente, restarle 1, o escribir nuestra función y restarle 1 al exponente y luego derivar. Entonces, ya sea que ustedes estén acostumbrados a hacerla así o primero deriven, no hay ningún problema. Solo que en esta forma hay que fijarnos mucho de que no se nos olvide esta parte, ¿sí? A veces bajamos el exponente y derivamos, pero se nos olvida volver a escribir nuestra función y quitarle 1 al exponente. Entonces, en esta forma, el orden hace que a fuerza no se nos olvide. Entonces, ya sea como ustedes lo sepan hacer mejor, cualquiera de las dos es completamente correcta. Solo tengan cuidado en no cometer el error de olvidarse de escribir un pedacito, ¿ok? Entonces vamos aquí con nuestra función. Dice y es igual a 2 por raíz cúbica de 4x cúbica más 8. Entonces nos conviene primero escribir esa raíz cúbica como raíz a la 1/3. Perdón, como a la 1/3 todo. Entonces es 2 por 4x cúbica más 8 y todo a la 1/3. ¿Sí? O sea, escribir la raíz como una potencia fraccionaria. Nos conviene hacer eso. Y ahora sí, ya que tenemos esa forma, empezamos a derivar. Ese 2, que es una constante, se queda ahí, no le pasa nada. Y luego bajamos. Ahora sí podemos seguir la regla de bajar el exponente. ¿Ok? Entonces, siguiendo la regla, pues nuestra f sería esto de aquí adentro. La n sería el 1/3, ¿sí? Y ese 2 que es constante, pues no nos importa mucho, ¿sí? Cuando una constante se está multiplicando, al momento de derivar la podemos sacar, la podemos dejar a un lado, ¿ok? Entonces ya sea que pongamos 2 por 1/3 o multipliquemos 2 por 1/3, de igual forma es lo mismo. Si se fijan, al bajar el exponente como quiera terminan multiplicándose. Entonces directamente podemos hacer 2 por 1/3 y ya nos queda 2/3. Después escribimos otra vez todo esto y le restamos 1 al exponente. Entonces 1/3 menos 1. Recuerden que para hacer esto más sencillo, ese 1 lo escribimos como 3 entre 3. ¿Sí? Según el denominador. Si el denominador es un 2, pues 2 entre 2. Si es un 5, pues 5 entre 5. ¿Sí? Esto para que sea más sencillo la resta, ya que tienen el mismo denominador, pues la resta es directa en el numerador. 1 menos 3 menos 2. Y el 13 de abajo se queda igual. Entonces aquí iría un menos 2/3 y únicamente nos faltaría la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es 4 por 3, ¿sí? O sea, un 12. Recuerden que aquí derivamos la x cúbica, pues eso es 3x cuadrada al momento de derivar. Pero ya si tenemos una constante, esa constante pues se queda ahí. Pero pues al fin y al cabo termina multiplicada por el exponente, entonces directamente podemos hacer 4 por 3, entonces ya nos da un 12x cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí es un 12x cuadrada. Y pues la derivada del 8 pues fue un 0 por 0, una constante. Entonces ya únicamente aquí nos queda al momento de simplificar, nos queda 8x cuadrada por 4x cúbica más 8 a la menos 2/3. ¿Sí? O sea, el 12 entre 3 pues nos va a dar un 4 y un 4 por 2 pues un 8. Entonces, cuando ustedes siguen esta de aquí, pues como que nos evitamos este pasito de simplificar, porque la derivada ya va a estar ahí del otro lado, o sea, del lado izquierdo. Pero a veces ocurre esto, de que se nos olvida la otra parte. Entonces como que tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? En esta no se nos olvida escribir
otra vez y restarle 1 al exponente, pero a lo mejor hacemos un pasito más de simplificación. Y en el otro, pues tal vez no hacemos ese paso de simplificación, pero es más fácil de que se nos olvide restarle 1 al exponente. ¿Okay? Entonces ya ustedes deciden cuál utilizar, con cuál se sienten más cómodos, pero no olviden ningún componente de la derivada. ¿Okay? Y nada más como comentario, en caso de que les pidan no tener potencias negativas o algo por el estilo, pues simplemente todo eso que está a algo negativo lo mandamos para abajo y el exponente pues ahora va a ser positivo. Ok, entonces la derivada es, ese es un 12. La derivada es 8x por 4x cúbica más 8 a la menos 2 tercios, o bien 8x entre 4x cúbica más 8 a la 2 tercios. Y cualquiera de las dos sería correcta. Entonces pasemos ahora al ejercicio número 20. Entonces tenemos nuestra función que es 4x más 1 elevada a la 1/4. Nuevamente utilizamos la regla de la cadena. Entonces empezamos a derivar. Bajamos el exponente 1/4. Volvemos a escribir todo y le resto 1 al exponente. O sea, a 1/4 le voy a restar 4/4. Sí, recuerden, ese entero escríbanlo en términos del denominador para que sea más sencillo. Y ya aquí ya sabemos que es menos 3/4. ¿Ok? Ya no batallen tanto. Y ahora sí, por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro es un 4. ¿Ok? La derivada de 4x pues es 4, la derivada de 1 es un 0, entonces nos queda un 4, ese 4 se elimina con el 4 de abajo, y entonces la derivada únicamente va a ser 4x más 1 a la menos 3/4, o bien 1 entre 4x más 1 a la 3/4. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones, ya si les piden potencias negativas o positivas, ya es muy al gusto de su profesor o al suyo. Las dos como quiera están completamente correctas. Y ya. Y también si quisieran escribir la potencia fraccionaria como raíz, pues les quedaría como 1 entre raíz cuarta de 4x más 1 al cubo. O toda la raíz cuarta al cubo. ¿Sí? También recuerden que pueden hacer ese cambio. Por si no se acuerdan, era la raíz de alguien. La raíz enésima de alguien a la m, pues lo puedo escribir como a la m entre m. ¿Ok? Y esto también así. Entonces ya sé que también utilicen esas formas en caso de que se los pidan. Y cualquiera de esas dos opciones sería la derivada para la función del ejercicio número 20. Ahora pasemos a la pregunta, el ejercicio número 21. Y es algo muy parecido a la anterior porque tenemos el 1/4, nada más que ahora tenemos aquí una constante. Y acuérdense que las constantes pues no nos afectan, nomás lo dejamos a un lado porque la constante se está multiplicando, ¿eh? Entonces nada más la dejamos a un lado. Al momento de derivar, ahí la seguimos escribiendo. Y ahora sí, bajamos el exponente. Vuelvo a escribir 8x cuadrada menos 1 y le resto 1 al exponente y me queda menos 3/4. ¿Sí? 1/4 menos 4/4. ¿Ok? Y ahora únicamente nos va a faltar por la derivada de lo de adentro, o sea, de esto de aquí. Y eso va a ser un 16x nada más. ¿Sí? 8 por 2. Y luego al 2 le quitas un 1 y el menos 1 pues ya no tiene, más bien su derivada es 0. Entonces la derivada de 8x cuadrada menos 1 nos da como resultado un 16x, ¿ok? Y ya, únicamente ahora nos va a faltar simplificar. Entonces ya sea que por ejemplo este 16 lo aprovechen y lo simplifiquen con ese 4. Y que ya nada más sea un 4 arriba y luego ya hagan 4 entre 12.
o le empiecen a quitar mitades o como ustedes se sepan manejar mejor. En total, arriba nos va a quedar un 1 y abajo nos va a quedar un 3. ¿Ok? Nada más no hay que olvidarnos de esta X que está ahí. Entonces esa X la podemos poner aquí, donde estaba el 1. ¿Sí? X entre 3. Y ya únicamente nos faltaría 8x cuadrada menos 1 a la menos 3 cuartos. ¿Ok? Y nuevamente, si les pidiera no tener potencias negativas, pues lo mandan para abajo. ¿Sí? Entonces, la derivada del ejercicio número 21, pues es x entre 3. Todo eso por 8x cuadrada menos 1 a la menos 3 cuartos. O bien, x entre 3 por 8x cuadrada menos 1 a la 3 cuartos. ¿Sí? El que se les haga más bonito de escribir o el que les específicamente les pida. ¿Ok? Entonces pasemos ahora al ejercicio número 22. Entonces aquí ya tenemos una función que está escrita como raíz. Y igual a raíz de 6x cuadrada menos 9. Recuerden que lo que nos conviene hacer primero es escribir esa raíz como una potencia fraccionaria. Es decir, poner 6x cuadrada menos 9 a la 1/2. Entonces ahora sí utilizamos la regla de la cadena, acuérdense. Te dice, tienes una función que está elevada a una potencia y esa potencia puede ser positiva, negativa, fraccionaria. ¿Ok? Ahí está. Y lo queremos derivar. Entonces bajamos el exponente, volvemos a escribir nuestra función, restándole 1 al exponente y después por la derivada de la función. Entonces ya sea que primero escribamos la derivada o al final, el chiste es no olvidar nada, ni bajar la potencia, ni derivar, ni escribir otra vez la función restándole 1 a la potencia. ¿Sí? Lo que ocurre, lo que es más común que se les olvide es escribir eso, entonces tengan mucho cuidado. Ok, entonces ya ahora sí, empezamos a derivar, bajamos la potencia, escribimos otra vez todo y le restamos 1 a la potencia. Nos va a quedar menos 1/2. Y finalmente por la derivada de lo de adentro, lo que está entre paréntesis, y eso va a ser un 12x. Ok, acuérdense que es un 6 por 2, 12, y luego al 2 le quitas un 1, entonces nos queda 12x. Sí, acuérdense que derivar, más bien, que al momento de derivar ese tipo de funciones, o sea, las funciones que se ven como x a la n, estamos utilizando la regla de la cadena, solo que al derivar por lo de adentro, pues es un 1, porque la derivada de x es 1. ¿Okay? Pero aquí como quiera estamos aplicando la regla de la cadena. Entonces ya únicamente nos quedaría simplificar ese 12x entre 2 y nos queda pues un 6x. Y escribimos 6x cuadrada menos 9 a la menos 1/2. Y ahí se terminaría, o bien pues escribir la potencia negativa abajo en dado caso de que se los pida. Y pues también podría escribirlo con una raíz. Y eso ya si ustedes quieren. Sí, muy a su gusto. Entonces hasta aquí terminaría este ejercicio. La derivada es esa. Entonces también hasta aquí quedaría este video. Entonces recuerden que la recomendación es que no se les olvide esto, que de verdad sí es lo más común que pasa. Entonces ya sea que sigan esto o que sigan que primero deriven, ¿sí? No importa cuál sea la que ustedes utilicen, mientras no se les olvide nada. ¿Ok? Y nada más tengan un poquito de paciencia al momento de simplificar, que no se les olvide nada. A veces se nos olvidan las X y de repente pues ya está todo mal. O sea, aunque aquí sí las pongamos en la derivada, al momento de transcribirla pues se nos olvida, entonces también tengan cuidado con eso. Y ya de aquí para acá es nada más darles la forma que explícitamente les pidan a ustedes y no pasa nada, pues la primera respuesta es completamente correcta. Ok, entonces nos vemos en el siguiente video. No olviden dejar su like, compártanlo y suscríbanse.